Habrás escuchado más de una vez, seguramente, el término de multidimensionalidad. Habrás leído que somos seres multidimensionales, que participamos en más de una dimensión en forma simultánea. Dentro de una misma realidad existen distintas dimensiones de realidad. Cada dimensión de realidad son niveles perceptivos de lo que la realidad es. De acuerdo a tu nivel perceptivo, a tu sensibilidad para comprender y conectarte con esa realidad, estarás en una dimensión o en otra. Dentro de la tercera dimensión, de esto que llamamos la tercera dimensión, existen al menos 7 dimensiones de realidad, cada una de las cuales está relacionada a un paradigma de conciencia. Existen algunos paradigmas de conciencia que determinan las dimensiones inferiores de esta realidad, que son los paradigmas que tienen que ver con la identidad del yo-ego y que tienen que ver con un principio fundamental de supervivencia. Paradigma que es común además a tantas otras especies animales. Pero existen dimensiones más allá de esta tercera dimensión, por supuesto. Mientras nosotros estamos identificados con el cuerpo, el cual corresponde a la tercera dimensión, podemos participar en estas dimensiones que he mencionado, en algunas de estas 7 dimensiones, para las cuales el cuerpo físico es apto y el cuerpo físico es natural. Es decir, no debemos mutar el cuerpo físico para transitar en estas 7 dimensiones que se corresponden a los 7 paradigmas y a los 7 tonos vibracionales que componen esta tercera dimensión. Para transitar por estas 7 dimensiones que componen lo que llamamos la tercera dimensión, si bien el cuerpo humano no debe mutar, es decir, no debe sufrir una transformación extraordinaria, sí es necesario que haya maduración del cuerpo humano, es decir, que se vayan activando cualidades del mecanismo humano para que podamos percibir la realidad desde una manera más profunda. Es decir, dado que la percepción que tenemos de la realidad a los 10 años de edad no es la misma que vamos a tener a los 20 y no es la misma que vamos a tener a los 50, y tampoco es la misma, no solamente por cuestión de cronología, de tiempo, sino por cuestión de experiencias, para poder percibir la vida, para poder llegar al máximo de amplitud perceptiva que esta realidad tridimensional ofrece, debemos pasar no solo por todo el desarrollo y la maduración del cuerpo y del mecanismo humano, sino que debemos experimentar todas las experiencias posibles que componen esta realidad, para entonces tener una percepción plena y completa de lo que esta realidad es. Entonces, así como debemos desarrollar los distintos sensores y las distintas cualidades del componente típico humano para percibir esta realidad de manera completa, debemos ir desarrollando nuevos sensores, nuevos aspectos de lo que somos, para ir desarrollando nuevas dimensiones y nuevas realidades más allá de esta realidad tridimensional. Esta octava que llamamos tercera dimensión se compone de 7 tonos vibracionales, de 7 niveles de conciencia, de 7 dimensiones de conciencia. Y mientras todos vivimos identificándonos con el cuerpo humano en esta tercera dimensión, no todos estamos viviendo la misma dimensión de realidad. No todos percibimos de la realidad lo mismo. Por ende, esa percepción nos coloca
en una determinada dimensión de esta misma realidad, dentro de la tercera dimensión. Pero cuando activamos los sentidos extra cuerpo, extrasensoriales que se le llaman, es decir, cuando activamos los aspectos sutiles, cuando despertamos el cuerpo de luz y su aparato sensitivo y amplificamos la percepción de la realidad, nos salimos de la tercera dimensión. Estamos más allá de esta dimensión. Y no es el cuerpo físico el que participa en esa dimensión, sino que son los cuerpos sutiles. Porque son los sentidos de los cuerpos sutiles los que nos permiten percibir esas otras dimensiones de realidad. Entonces, podemos vivir en la tercera dimensión en tanto que estamos en un cuerpo, pero además podemos vivir y experimentar y percibir dimensiones de realidad más allá de la tercera dimensión, de las cuales traemos conocimientos, ideas, conceptos, que no son propios y naturales de esta tercera dimensión, pero que sirven para darle sentido y rumbo a esta tercera dimensión hacia esas dimensiones superiores. Decía en el video anterior que hasta tanto no tengamos comprensión de las leyes que determinan las realidades, por lo menos de las leyes que determinan lo que la tercera dimensión es, en sus 7 aspectos posibles, no recuperaremos el poder creador concreto, de hecho, es decir, no tendremos efectivamente el poder de crear realidades con la sola intención hasta tanto no comprendamos las realidades y las fuerzas que las determinan. Si nosotros somos un mecanismo, una parte que compone un todo mayor que nos excede, debemos comprender ese todo mayor, porque de lo contrario, si nos salimos del equilibrio con ese todo que componemos, entramos en discordancia. Por ende nos convertimos en un problema. Nos convertimos en una especie de cáncer para ese cuerpo mayor. Para que nosotros recuperemos o accedamos al poder creador, es decir, que nuestra intención se haga realidad, que no haya separación entre la intención y la realidad concreta, para acceder a ese nivel de realidad, a esa dimensión de realidad, debemos tener una comprensión de la realidad plena. Para que nuestro poder creador sea pleno, nuestra conciencia debe ser plena. El poder está siempre en línea y en armonía y en proporción a la conciencia. Si tenemos una conciencia limitada de lo que la realidad es y de lo que nosotros somos, nuestro poder será tan limitado como nuestra capacidad de comprendernos y de comprender esa realidad. Porque de lo contrario tendríamos un poder sin conciencia, y un poder sin conciencia sería un poder destructivo y no constructivo. Sería un poder que desordenaría en vez de ordenar. Entonces, para integrarnos como creadores en la creación, debemos tener la capacidad y la conciencia para no generar desorden, para no generar desequilibrio y para no interferir ese orden, para continuar el propósito universal, para lo cual debemos tener una alineación perfecta con ese orden universal. Somos seres multidimensionales en tanto y en cuanto en una misma vida y dentro de una misma realidad vamos cambiando y desarrollando nuestra sensibilidad, y nuestra percepción de lo que la realidad es y de lo que nosotros somos va cambiando. Por ende vamos viviendo distintas dimensiones de esa realidad. Y que avancemos de una dimensión a otra depende de nuestra capacidad de percibir con mayor amplitud una realidad determinada y de empezar a percibir nuevas realidades. Para lo cual debemos desarrollar los sentidos sutiles de nuestro cuerpo sutil, que es nuestro cuerpo de luz. Sin ese cuerpo de luz no tenemos existencia en las dimensiones
más sutiles de realidad. Y cuanto mayor sea nuestro desarrollo espiritual, divino, de nuestros cuerpos sutiles, hasta llegar al máximo posible, que es lo que algunos llaman el Adán Kadmon, mayor será nuestra percepción de las realidades posibles, y mayor entonces será nuestra multidimensionalidad. La realidad es una sola en realidad. Nosotros vamos creciendo en la percepción de lo que la realidad es. Del mismo modo que en una vida, nosotros no tenemos la misma percepción cuando tenemos 5 años de edad, cuando tenemos 10, 15, 20, 25, 50. Nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos va cambiando conforme vamos creciendo. Pero la realidad es la misma. El que cambia es uno. Con la realidad total sucede del mismo modo. La realidad es una. No hay muchas realidades, hay una realidad. Hay un conocimiento, hay una verdad. Nosotros vamos percibiéndola gradualmente y conforme vamos desarrollando nuestra capacidad y nuestra cualidad perceptiva. Y así vamos transitando las dimensiones de esa realidad. Y las dimensiones son las partes o las particularidades que describen a una realidad dada. Pero la realidad es una y el conocimiento es uno. Nosotros dividimos el conocimiento en física, química, biológico, matemático, filosófico. Pero el conocimiento es uno. No es ni matemático, ni físico, ni químico, ni biológico, ni filosófico. El conocimiento, la verdad, es una. Nosotros podemos interpretarla a través de la física, a través de la matemática, de la biología. Pero esa es habla de nuestra capacidad interpretativa, no de lo que la realidad es. No hay una realidad física y además una realidad matemática, no es así. No hay una quinta dimensión y una sexta dimensión. Hay una dimensión de realidad total, única. Nosotros vamos siendo cada vez más capaces o más sensibles para percibirla y distinguimos nosotros las dimensiones en cuanto a nuestra capacidad perceptiva. Por esta misma razón, cuando nuestra mente inferior está muy identificada con la identidad del yo-ego, es decir, el ser humano carnal, tridimensional, y sobre todo con los aspectos más densos de la tercera dimensión, con los primeros 3 tonos vibracionales que componen la vibración del yo-ego absoluto, que se refieren además o están relacionados a los 3 chakras inferiores. Están regidos todos ellos por un paradigma, un principio fundamental de supervivencia. Cuando la mente inferior está muy vinculada a estos aspectos terrenales, es más difícil manifestar los aspectos sutiles y estamos como atrapados en la tercera dimensión y en la parte más primitiva de la tercera dimensión. Entonces, claro, no tenemos sentidos para percibir nada más allá de lo carnal, de lo concreto y material y físico. Estamos en el pragmatismo puro. Entonces, utilizando el mismo ejemplo del video anterior, el cual es muy ilustrativo, así como cuando vos observás a alguien, mirás a alguien, y esa persona, aún estando de espaldas a vos, siente tu mirada y se da vuelta para buscar tu mirada, ese mismo sentido que te hace percibir que alguien te observa, es un sentido que te permite, cuando vos lo desarrollás y lo amplificás, te permite percibir la realidad y nuevas realidades. Es decir, te da una percepción muchísimo más amplia de la realidad total. Y de vos mismo, inmerso en esa realidad total. Entonces tu idea acerca de vos mismo cambia. Se produce una revolución en vos. Porque ya no te conforma la idea que vos tenías previo en cuanto a que sos este cuerpo, que sos un ser humano, y que tu vida gira en torno de sobrevivir, de conseguir los alimentos, de conseguir la casa para vivir, el auto, en fin. Conforme vas activando los aspectos de tus cuerpos sutiles, conforme vas amplificando tu percepción de lo que la realidad total es y de lo que vos sos inmerso en esa realidad, tus ideas van ampliándose, van cambiando. Las ideas son como las ropas
como el ropaje. Cuando tenés 5 años, usás determinada ropa, pero a los 10 años esa ropa ya no te entra. A los 15, 20 años, la ropa que usabas a los 10 ya no te entra. No solo por tamaño, sino por estilo. Las ideas son como un ropaje. A medida que vamos creciendo, la idea debe ir amplificándose, conforme va creciendo nuestro estado de conciencia, nuestra percepción. Cuando vivimos atados a una idea estática, no crecemos. Hemos detenido nuestro crecimiento. Y eso involucra todo un esfuerzo. El verdadero esfuerzo está en impedir el crecimiento, porque el crecimiento es un proceso natural. Crecer, evolucionar, no requiere esfuerzo. Por supuesto, requiere determinación, liberar los bloqueos que nos impiden crecer. Pero una vez que esos bloqueos se liberan, el crecimiento es natural.